Estimados conferencistas, colegas y amigos, nos encontramos en un momento significativo al concluir nuestra serie de conferencias, Tejiendo Ciudades, Perspectivas Multidisciplinarias para la Gestión Urbano-Regional, la cual ha sido compartida con un público global a través de YouTube y nuestras redes sociales. Este formato nos ha permitido extender nuestras ideas y conocimientos más allá de las fronteras físicas, llegando a una audiencia diversa y comprometida con el futuro de nuestras ciudades y que van a quedar en el espacio virtual para futuras consultas. Durante estos días hemos tenido el privilegio de escuchar a expertos y expertas de múltiples disciplinas, cada uno aportando su visión única sobre cómo podemos gestionar y transformar nuestras áreas urbanas y regionales de maneras más efectivas y sostenibles. Hemos explorado temas que van desde la planificación, la competitividad urbana, hasta la crisis ambiental, la circularidad y movilidad urbana. Cada una de estas presentaciones ha enriquecido nuestro entendimiento y ha subrayado la importancia de una aproximación integrada y colaborativa. A medida que concluimos esta serie de conferencias, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los participantes, a los integrantes y colaboradores del Cuerpo Académico Gestión Urbano Regional, por el gran esfuerzo que han hecho para que estas conferencias fueran posibles, y a nuestra audiencia en línea por su valiosa contribución y compromiso. Sus preguntas, comentarios y reflexiones han sido esenciales para enriquecer este diálogo y avanzar en la construcción de ciudades más justas y sostenibles. Finalmente, quiero invitarles a seguir siendo parte de esta conversación. Aunque nuestras conferencias están a punto de concluir, el trabajo continúa. Sigamos compartiendo ideas, colaborando y tejiendo el futuro de nuestras ciudades y regiones. Y ahora pasamos a nuestra última conferencia, denominada Polígonos de Actuación y Transferencia de Potencial Urbano en la Intervención de la Ciudad, que muy amablemente el doctor Raúl Holguín Ávila ha preparado para nosotros. Él es sociólogo de formación, cuenta con una maestría en planeación urbana y es doctor en planeación y desarrollo sustentable por la Universidad Autónoma de Baja California. Hizo una estancia doctoral en el Instituto de Vivienda en la Universidad de Chile. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue director de Planeación Municipal del 2017 al 2019. Miembro del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables. Sus estudios más recientes son sobre el estado actual de la vivienda de interés social, elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Juárez y el Programa Nacional Estratégico Lago de Texcoco. Los temas de interés del doctor son gestión pública, centros históricos, planeación urbana, espacios públicos y normatividad urbana. Como ven, el doctor Raúl es un experto en el campo de la planificación urbana. Así que vamos a ver su conferencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Muy buenas tardes de acá de Ciudad Juárez. El motivo de esta presentación es con un fin específico de poder compartirles un poco acerca de los instrumentos de planeación, específicamente algo denominado polígonos de actuación y transferencia de potencial urbana, que sirven como instrumentos para poder intervenir las ciudades. Para hacer esta presentación posible, es necesario que nosotros tengamos conocimiento o tengamos un punto de partida específico que tendría que ver con lo que es el marco jurídico. Y en ese sentido, pues nosotros tendríamos que hacer un acercamiento a lo que es la intervención urbana, los proyectos que se hacen en las ciudades a partir del marco normativo, es decir, cómo se rigen, cómo se validan los instrumentos a partir de toda una referencia jurídica que permiten establecer los alcances, las restricciones y las posibilidades de poder implementar
los instrumentos de intervención de las ciudades y de planeación. Aunado a ello, pues es importante que nosotros conozcamos que los municipios están facultados para establecer reglamentos, a excepción de las leyes de ingresos que promulgan para sus ejercicios fiscales, y sin embargo, para poder hablar de intervenciones de la ciudad en materia de planeación, de arquitectura, de paisaje, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta el marco jurídico de las ciudades, que está constituido principalmente por reglamentos y posteriormente por los distintos planes parciales, maestros, metropolitanos, municipales, de centro de población, etcétera, ¿no? En este sentido, vale la pena recalcar que las facultades o las atribuciones de los municipios para poder establecer las planeaciones, el ordenamiento territorial, etcétera, proviene del artículo 115 constitucional, el cual, como les comentaba, pues les da atribución a los municipios para poder implementar estos instrumentos, estos mecanismos de intervención de las ciudades. A partir de esto, pues bueno, derivan una serie de leyes, tanto estatales como otras leyes de carácter federal, que tendrían que estar vinculadas a la generación de los reglamentos que los municipios realizan para poder tener mecanismos específicos de intervención. Y en este sentido, pues estos instrumentos de planeación también se validan con este marco jurídico y dan pauta para generar los instrumentos de planeación. Para esta presentación en particular voy a hablar de dos instrumentos, como comentaba hace un momento, que es los polígonos de actuación y las transferencias de potencial urbano. No quiere decir que sean los únicos, quizás en otros municipios tengan otros nombres, hay otros instrumentos, pero para el caso de la frontera norte, específicamente de Ciudad Juárez, el municipio de Juárez, pues voy a presentar la funcionalidad, los alcances de estos instrumentos y una posterior reflexión acerca de lo que implican estos instrumentos y por qué es importante su abordaje. Quizás otros asistentes tengan experiencia sobre otro tipo de instrumentos y también podamos discutir al respecto. Estos instrumentos, en lo general, pues tienen un impacto directo en lo que es el proyecto urbano arquitectónico. ¿Por qué? Porque inciden directamente en su ejecución, su intervención, modificación, mejora, etcétera. Para el caso de los polígonos de actuación, que es uno de los instrumentos que hoy pretendemos desarrollar, pues es importante que nosotros tengamos un conocimiento sobre los polígonos como instrumentos para poder ejecutar programas de desarrollo urbano. Es decir, son elementos que nos permiten fomentar el desarrollo a través de los respectivos programas. Estos polígonos tienen una caracterización particular y esa caracterización, que es el objetivo, es el aprovechar el potencial de desarrollo en áreas que están subutilizadas, por así decirlo, ¿verdad? O que en su momento presentan algún deterioro en su condición urbana o que está en abandono. Como comentaba hace un momento, la importancia del carácter normativo de los instrumentos para el ejercicio de la planeación urbana y del proyecto urbano arquitectónico, pues recae en una clasificación normativa o derivan de la norma en particular. Y es importante tener un primer acercamiento en lo que implican los polígonos de actuación a partir de una definición jurídica. Y en este momento nos encontramos con un primer punto de interés y es el hecho de que federalmente, en términos de la ley de asentamientos humanos, específicamente hablando, la Ley General de Asentamientos Humanos, no hay una definición que nos permita saber con exactitud qué es un polígono de actuación. Y de entrada, esto da pauta a que de manera general no podamos tener un consenso sobre lo que es un polígono de actuación. No obstante, esta misma Ley General de Asentamientos Humanos, como su nombre lo dice, de aplicación general para el país, nos dice en su artículo 41 que los polígonos de actuación, en términos muy simples, aparecen como instrumentos que les permitan a los municipios, ¿verdad?, poder fomentar acciones específicas, tanto de crecimiento como de mejoramiento y conservación de los centros de población, para poder nosotros fomentar conjuntos urbanos y barrios integrales. Es decir, hay una facultad explícita en la Ley General de Asentamientos Humanos para la creación de los polígonos de actuación. Sin embargo, hasta este momento, como les comentaba, pues no tenemos una definición clara sobre qué es un polígono de actuación, al menos no
desde el punto de vista general, que es la ley de asentamientos humanos. Para el caso de Chihuahua como estado, nosotros vamos a encontrar que dentro del marco jurídico de las leyes que contempla el estado de Chihuahua, los polígonos de actuación sí aparecen definidos en la ley de asentamientos humanos del estado de Chihuahua, y que vale la pena recalcar, todos los estados deberían tener hasta este momento su propia ley de asentamientos humanos que deriva de la Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces, para el caso de Chihuahua, los polígonos de actuación, ¿sí?, menciona que es importante dotárseles de lineamientos complementarios, es decir, que deberían tener una especie de reglas de operación o reglamento específico para que la ciudadanía en general y quienes se dedican a la intervención urbana, a la gestión urbana, etcétera, tengan conocimiento pleno sobre cómo funcionan y cómo se implementan los polígonos de actuación, ¿sí? Estos polígonos de actuación tienen características que en el caso del estado de Chihuahua deben atender, los cuales pues tienen que ver con los servicios públicos, la localización, la capacidad, etcétera. Y esto, como lo habíamos referenciado en la Ley General de Asentamientos Humanos, es con la finalidad de incrementar el potencial urbano de los predios, que específicamente está asociado al coeficiente de ocupación y el coeficiente de utilización. Entre otros elementos, pues también se destaca la dosificación de los usos de suelo, los estacionamientos, y estos polígonos en particular y estos lineamientos complementarios, ¿sí?, deben de estar plenamente identificados en los planes o programas de los centros de población de cada uno de los municipios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente le da un sentido al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano. Todo esto acotado a la reglamentación municipal específica, lo que significa que los polígonos de actuación por municipio deben de tener un manual de operación, reglas de operación o algún reglamento específico de polígonos de actuación. ¿Por qué? Porque es la ejecución de un instrumento particular. También es importante recalcar que para la aprobación de los polígonos de actuación, que ahorita les voy a explicar más adelante qué es un polígono de actuación territorialmente hablando, cómo se ven, es importante que nosotros tengamos una audiencia que finalmente tenga un carácter pública y pueda ser consultado. ¿Por qué? Porque finalmente hablamos de que los polígonos de actuación son instrumentos que deben de someterse a la consulta popular o la consulta pública en un periodo de no más de 30 días. Esto es relevante porque gran parte de los instrumentos que nosotros podríamos encontrar en términos urbanos, entre otros instrumentos que también sirven para la planeación financiera de los municipios, la consulta pública es un requisito que no puede omitirse. Y bajo este esquema es importante mencionarles que, por ejemplo, para el caso de Juárez en particular, no hay referencia específica sobre la consulta pública de la definición de un polígono de actuación territorialmente hablando, y tenemos bastantes polígonos de actuación. Esto es una situación, una dinámica que posiblemente pueda estar repitiéndose en otros municipios, ya que esta figura de polígonos de actuación a nivel nacional ha sido controversial por la aplicación que ha tenido, y ahorita les voy a explicar por qué. Bien, dentro del municipio de Juárez y específicamente del centro de población del municipio, que es Ciudad Juárez, ¿sí?, en base al Plan de Desarrollo Urbano Sostenible vigente, que es del 2016, que actualmente está en consulta, el del 2024, que se espera que salga este año, pues nosotros como municipio, como centro de población, contábamos con un total de 95 polígonos de actuación. Anteriormente señalaba que por ley, al menos en lo que refiere a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Chihuahua, los polígonos de actuación debían someterse a consulta pública en un plazo no mayor a 30 días. Bueno, de los 95 polígonos de actuación, ¿sí?, no hay hasta el momento evidencia de la promoción de los polígonos de actuación. Obviamente puede someterse a una cuestión normativa de decir si la ley aplica después de ser promovida o si la ley aplica después de que se construyeron los polígonos de actuación o antes de que se construyeran los polígonos de actuación, o si va a caer en incumplimiento, pero bueno, es un tema que se tendría que discutir jurídicamente hablando.
Y en particular es importante mencionarles que para el caso del municipio de Juárez, de los 95 polígonos que existen, pues estos se encuentran en las zonas prioritarias de desarrollo 1 y 2. Y ahorita les explico dónde están estas zonas, que va a ser común que en otros municipios encontremos zonas prioritarias de desarrollo, zonas de desarrollo prioritarias clasificadas según las condiciones. Y entre esas características, la lógica de creación para los polígonos de actuación en el municipio de Juárez está principalmente ubicada a la movilidad cerca de los corredores urbanos, lo que permite tener un incremento o debería estar asociado a la creación de vivienda, comercio y servicios. Es decir, los polígonos de actuación siendo objetos de expansión urbana en términos de las zonas prioritarias de desarrollo, es decir, potenciar el crecimiento dentro de estas zonas que están subutilizadas en las zonas prioritarias de desarrollo, deberían fomentar conjuntos urbanos que estén aplicados principalmente a la generación de intervenciones que compilen vivienda, comercio y servicios, ¿sí? Estos polígonos de actuación, según nuestra definición en el Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Juárez, no pueden ser menores a 1 hectárea y las alturas no pueden ser menores a 4 niveles en zonas prioritarias de desarrollo 1, es decir, que cualquier persona que vaya a desarrollar un polígono de actuación en la zona prioritaria de desarrollo 1, de entrada tiene que tener un polígono que no sea menor a 1 hectárea y el proyecto debe contener cuando menos 4 niveles y ese proyecto denominado conjunto urbano debe incluir vivienda, comercio y servicio. Dentro de los polígonos totales en el municipio de Juárez, nosotros vamos a encontrar que al menos el 50% de los polígonos existentes presentan alguna condición de desarrollo. Es decir, hay una intervención urbana, se ejecutó un proyecto, pero ninguno de esos proyectos atienden los parámetros para los cuales fueron creados los polígonos de actuación. Es decir, si generamos polígonos de actuación en zonas que están subdesarrolladas, en zonas prioritarias de desarrollo para la ciudad y para el municipio, se esperaría entonces que por ser un instrumento que está validado jurídicamente hablando, porque está publicado en el Plan de Desarrollo Urbano del 2016 que está vigente, los proyectos que se han desarrollado dentro de este municipio, específicamente en su centro de población, pues no cumplen con las características para las cuales fueron creados, es decir, se han hecho cualquier otra cantidad de edificaciones, de intervenciones, pero ninguna que esté cumpliendo los objetivos de ser un conjunto urbano que incluya vivienda, comercio y servicios. Este tema es importante porque si nosotros hacemos un mapeo de los lotes baldíos dentro de los corredores urbanos, que finalmente son las líneas en amarillo que ustedes pueden ver en pantalla, que son estas que están aquí, que vale la pena decirles que obedecen a los corredores del transporte semimasivo o BRT, que recientemente inició operaciones en Juárez, pues podemos darnos cuenta que hay una cantidad de lotes que están subutilizados, abandonados o en desuso dentro de los corredores prioritarios, que finalmente es la zona prioritaria de desarrollo 1 y 2, que es lo que, como les comentaba, pueden ver en amarillo. Todo lo que está en rosa se refiere a los lotes baldíos que se pueden documentar dentro de la ciudad. Hacia acá está El Paso, Texas, hacia acá está Chihuahua, es decir, norte, sur. Bueno, ya que nosotros tenemos una dimensión de lo que es la cantidad de predios subutilizados o en abandono dentro de las zonas prioritarias de desarrollo de Ciudad Juárez, es importante que nosotros mapeemos esta condición referida a los polígonos de actuación. Que finalmente, si nosotros hablamos de los polígonos de actuación dentro de estos corredores urbanos o zonas prioritarias de desarrollo, podemos dar una referencia del total de los polígonos que están vigentes en el municipio de Juárez, que son los que aparecen con un contorno negro, estos polígonos negros. En esta división de la ciudad, nosotros podríamos observar que son extensiones de tierra importantes, que finalmente pueden favorecer a la concentración de los servicios de la ciudad, de la población, pero sobre todo para tener ciudades más densas. Y en este sentido, pues vale la pena mencionar que al no cumplir con los lineamientos para los cuales fueron creados, el riesgo de generar dispersión urbana, como ha estado sucediendo durante los últimos 25 años, pues es latente y sigue estando vigente toda vez
que el instrumento normativo de carácter urbano que fue creado para fomentar conjuntos urbanos, pues no está siendo abordado a plenitud. Esta imagen que ustedes ven aquí, que vale la pena decir, aparece publicado en el Plan de Desarrollo Urbano del municipio de Juárez, el centro de población, pues es un referente sobre cómo debe estar distribuida la dosificación de los usos de suelo en los polígonos de actuación en los conjuntos urbanos. Este es un proyecto que finalmente nos dice cómo debe estar referenciado en términos de volumetría un polígono de actuación, considerando la distinción de vivienda, servicios, comercio, es decir, usos mixtos, atendiendo los criterios que fueron establecidos en el propio plan. Es decir, este es el referente que se esperaría se desarrollara en esos polígonos de actuación que acabamos de ver hace unos momentos, que vale la pena mencionar. Esto que vemos en pantalla finalmente debería estar replicado en todos estos polígonos que vemos en la ciudad. Como no se ha hecho ninguna de estas intervenciones de manera puntual, por supuesto, esto es un elemento que, aunque aparece publicado como un referente en un documento oficial, pues se parece a cualquier otra cosa menos para lo que fueron creados. Si nosotros revisamos los proyectos que se han desarrollado en los polígonos de actuación, no tienen ninguna relación con lo que podemos ver en pantalla y por lo tanto podríamos hablar de un incumplimiento, ¿verdad?, a lo que especifica el propio plan de desarrollo sobre un instrumento para la planeación y la intervención urbana, como son los polígonos de actuación. Por supuesto que este tipo de instrumentos, y cuando hablamos de densificaciones de ciudades compactas, pues también hacen pensar y reflexionar sobre lo que implica, ¿verdad?, desarrollar vivienda, comercio y servicios en zonas céntricas de la ciudad por temas particulares como lo pueden ser el valor catastral del suelo, el valor que tiene el propio suelo, y que en el municipio de Juárez, para el caso de Ciudad Juárez, pues es un elemento que ha estado en controversia por un tema de especulación que sabemos no es ajeno a otros municipios del país. Más allá de estas características, el propio plan, cuando habla de generar vivienda en los polígonos de actuación, también es interesante mencionar que no habla de qué tipo de vivienda se debe generar. Es decir, si hablamos de un proceso de expansión, si hablamos de un proceso de diversificación de la vivienda, en donde los cuales las viviendas de interés social para las clases menos privilegiadas están hacia las afueras de la ciudad, en un ejercicio de suma dispersión, al momento de no encontrar señalamientos específicos que nos digan sobre el tipo de vivienda que debe desarrollarse en los polígonos de actuación que están en las zonas prioritarias de desarrollo urbano, queda abierto a poder generar viviendas que en un momento específico pues sean destinadas a una clase en particular que tiene un ingreso específico y que por supuesto no considera las clases menos privilegiadas, porque el valor del suelo pues simplemente está fuera de las posibilidades de adquisición de estos grupos de poblaciones que son vulnerados por cuestiones de ingresos. Bien, una vez que se ha desarrollado este instrumento, que se ha explicado de manera general cómo está vinculado a la normativa federal, a la normativa estatal y la ausencia de reglamentación en términos específicos para el municipio de Juárez, pasemos a otro de los instrumentos que es el fin de esta presentación, llamado transferencia de potencial urbano. Esta transferencia de potencial urbano es un instrumento que tiene aplicación, igual que los polígonos de actuación, en muchas otras entidades del país, en muchos municipios. Para el caso de esta presentación, voy a hacer una reflexión sobre lo que se discute, sobre lo que se ha propuesto en otros lados, cómo funciona de manera específica en Juárez, sin que esto represente una crítica institucional a lo que es el ejercicio de la planeación urbana. Es en todo caso una reflexión que invite a poder cuestionar, a poder dialogar sobre el alcance, la aplicación y el diseño de los instrumentos de planeación urbana. Para el caso de los polígonos de actuación de manera particular, pues hablábamos de que existe una falta de reglamentación puntual en los municipios, no hay un criterio particular. Para el caso de las transferencias de potencial urbano, la condición sigue siendo exactamente similar. Es decir, no hay un manual, no hay un reglamento específico de los instrumentos complementarios para la planeación urbana y por consiguiente la interpretación pues es susceptible a muchas prácticas distintas en la aplicación de estos instrumentos. Las transferencias de potencial urbano
como se mencionó también en la parte de los polígonos, pues son instrumentos de planeación que favorecen al ordenamiento del territorio y del desarrollo. El objetivo de la transferencia de potencial urbano, de acuerdo a la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Chihuahua, pues nos dice que tiene como objetivo permitir a los propietarios de predios transferir excedentes o totales del potencial urbano no utilizado a favor de un predio receptor propio o de tercera persona. Es decir, yo puedo transferir lo que no voy a utilizar de mi predio a favor de otros predios de mi propiedad o a favor de una tercera persona. Y en este sentido, pues también nos dice que esta transferencia en particular está sujeta a la disponibilidad del potencial en la ubicación del receptor. Es decir, hablamos de que hay predios emisores y predios receptores. Esto lo podemos encontrar en el artículo 193 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Chihuahua. Y como les comentaba, cada estado debe tener su propio artículo normativo sobre este tipo de instrumentos en su ley de asentamientos humanos correspondiente, ¿verdad? ¿Cuáles son las condicionantes para las transferencias de potencial? Bueno, hablamos únicamente que deben ser predios que estén dentro del centro de población y cada municipio tiene definido que es su centro de población, los cuales pues van a estar claramente especificados dentro de los planes de desarrollo urbano correspondiente como predios emisores y predios receptores, es decir, los propios planes de desarrollo urbano sostenibles, para el caso de Juárez, o no sostenibles, según se llaman en otros lados, deben de tener claramente identificados cuáles son predios emisores, cuáles son predios receptores, cómo deben funcionar. Bajo estas características, pues nosotros encontramos que un predio emisor finalmente es aquel predio, como ya comentábamos, que no está utilizando de forma óptima y no piensa utilizar de forma óptima su potencial urbano. Por supuesto que estos predios en particular pueden tener características diferenciadas y pueden ser innumerables condicionantes, situaciones en las que se encuentra un predio emisor, como cerros, cauces de río, arroyos, límites federales, es decir, zonas que por su condición natural no pueden ser desarrolladas y sin embargo están dentro de los centros de población, que para el caso de Juárez, pues hay algunos por su colindancia con la Sierra de Juárez y otras áreas inundables, o otras características que tengan que ver como olores, vibraciones, infraestructura, equipamiento, y en este caso en particular hay dos elementos que son de interés. Esos elementos son los parques como espacio público, plazas, y aquellos elementos que tienen un valor patrimonial. ¿Por qué? Porque estos dos en particular, porque son predios que por su condición dentro de las manchas urbanas resultan de interés por una situación que vamos a plantear más adelante, ¿verdad? Estos predios emisores, pues finalmente se establecen como tal, como comentábamos, porque no pueden ser desarrollados en la totalidad de potencial urbano o porque es incosteable tener un proyecto de intervención o de edificación en los mismos. Pero ahora preguntemos qué es un predio receptor. Si ya dijimos que un predio emisor es aquel predio que dentro del centro de población no puede desarrollar su potencial urbano por condiciones diversas, como inundaciones, cauces de ríos, valor patrimonial o espacio público, entonces vale la pena preguntarnos qué es un predio receptor. Y finalmente, los predios receptores en esta cuestión de gestionar la ciudad, pues son predios que van a estar caracterizados por aplicar políticas de densificación, es decir, son predios que buscan incrementar los niveles de densificación y favorecer el uso óptimo de infraestructuras, servicios y equipamientos de acorde a lo establecido en los propios instrumentos de planeación o los programas que se establezcan por ley, ¿verdad? Para el municipio de Juárez, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación es el ente facultado para establecer predios emisores y predios receptores. Es decir, ellos nos pueden decir quién puede emitir, quién puede recibir potencial urbano. Y como comentábamos hace un momento, esto es una práctica que nosotros no podríamos encontrar plenamente desarrollada en ningún instrumento de carácter jurídico normativo porque no existen, al menos no sabemos públicamente cómo se definen los predios emisores y receptores y cómo operan estas transferencias en el
tema financiero, es decir, cuánto cuesta comprar potencial urbano. No está claro, no se sabe cómo funciona, no se sabe quién emite y quién recibe, salvo por algunos juicios que se han presentado. Este esquema y esta propuesta, donde se está hablando del espacio público como predios emisores, y lo comentábamos ahorita, es algo que principalmente en la Ciudad de México se ha estado abordando. Tiene unos años que se ha desarrollado estas propuestas de que el espacio público se convierta en predio emisor por naturaleza. Y este esquema que han desarrollado ya desde la Ciudad de México nos permite entender qué es lo que tratamos de decir cuando hablamos de transferencias de potencial. Yo les comentaba que en el caso de los espacios públicos es un tema de gran interés por una condición en particular. Las políticas de vivienda y de desarrollo que se han implementado desde el 2000 a la fecha, inclusive antes, en los 90s, 80s, traen consigo una serie de dinámicas en las cuales la dotación de espacio público que debe darse por ley se ha pulverizado, es decir, generan espacios públicos con condiciones mínimas en términos espaciales, y lo que hacen o lo que hicieron durante mucho tiempo es dispersar dentro de los conjuntos de desarrollo urbano, dentro de los fraccionamientos, esos equivalentes al espacio público. Para no darte una hectárea completa, pues la divido en 10, 20 partes y tienes 20 parques diferentes, al menos ese era el pensamiento en teoría, ¿verdad? Bueno, como hablamos de una propuesta en donde el espacio público finalmente se convierta en un predio emisor, quiere decir que tendríamos una cantidad indeterminada, o al menos en lo que concierne a espacios públicos, de quién puede recibir potencial urbano. Esto significa que estos elementos de potencial urbano específicamente señalados como espacios públicos, pues puedan convertirse en predios que emitan potencial urbano, es decir, que puedan vender lo que no están aprovechando porque es un espacio público hacia otros predios dentro de esos mismos sectores o dentro del centro de población que necesiten incrementar sus valores de ocupación o de utilización. De manera puntual, pues aquí se especifica, ¿verdad?, cómo hablamos del aprovechamiento de los niveles que se están utilizando, en este caso el CUS, por la compra o la adquisición de potencial urbano a partir de un espacio público. ¿Cuál es el incentivo que esto esperaría? Bueno, se supone que cuando nosotros establecemos, y quienes han promovido estos temas en otras latitudes, la valor de la transferencia de potencial urbano en el espacio público, pues es sin duda un elemento que te dice, ok, si tú vas a promover que el espacio público se convierta en un predio emisor, lo ideal sería que los espacios públicos se convirtieran en receptores del valor del curso o del coste que estás emitiendo hacia otros predios contiguos o de otras partes de la ciudad. ¿Por qué? Porque finalmente es el propio espacio público quien está emitiendo un excedente o un uso que no va a estar utilizando y que no va a utilizar y que por supuesto tiene un valor. Les comentaba que hay un problema que se ha asociado a las políticas de vivienda y de desarrollo donde hablábamos de la dispersión de los espacios públicos a discreción, porque era una práctica común. Y esto trae consigo una serie de problemáticas que no solamente es el número de espacios públicos y las condiciones en las que fueron creados, sino que ese número de espacios públicos y esa dispersión que se dio por las políticas de vivienda, donde estaban obligados a dotar de equipamiento a los fraccionamientos que construían, pues también impide que por la propia característica de miles de espacios públicos que tienen las ciudades producto de estas políticas, pues las entidades responsables, llámese servicios públicos, llámese parques o jardines, de manera institucional, no puedan tener un presupuesto adecuado para dar cumplimiento a la atención, mantenimiento o recuperación o restauración de esos espacios públicos, porque son demasiados. Presupuestalmente es imposible. Pero es posible con el financiamiento que se propone en estos esquemas en donde los espacios públicos puedan recibir esas dotaciones que se pueden adquirir por la venta de potencial urbano, ya sea en especie, ya sea monetario, pero como les comentaba, como es algo que no está establecido de manera transparente, al menos no en Juárez, sobre cómo funciona, pues es complicado poder establecerlo. Sin embargo, pues se puede hacer una propuesta, ¿verdad? Esas propuestas pues nos hablan finalmente de una
característica que es la monetización. Cuando hablamos de instrumentos de planeación, cuando hablamos de instrumentos que estén asociados a la condición urbana, cuando hablamos de los ejercicios de planeación, planes, programas, transferencias, polígonos, etcétera, todo parece estar muy bien adecuado, parece estar muy bien pensado, parece estar perfectamente bien orientado en los distintos planes. Sin embargo, hay un elemento que no es común cuando hablamos de planeación urbana, que es la planeación financiera. Esta característica tan importante en la vida de las ciudades resulta que es el sustento para hablar de ejercicios de planeación eficientes. ¿Por qué? Porque cuando aparece la palabra monetización, pues las cosas tienen sentido en muchos aspectos, porque empiezas a cuestionar cuánto me va a costar, quién lo va a pagar, quién lo va a recibir, quién establece los cobros. Y a partir de esto, pues surgen varias características. ¿Por qué los ejercicios de planeación urbana no están vinculados de manera estricta con la planeación financiera que hacen los ejercicios de manera programática? Es decir, todos los municipios tienen pues un presupuesto de egresos, un presupuesto que está considerando los ingresos y por supuesto planean lo que van a hacer, ¿verdad? Durante el próximo ejercicio fiscal. Para eso hacen los programas operativos anuales, para eso clasifican su gasto de inversión, para eso clasifican su gasto corriente. Para eso los gobiernos entrantes hacen un plan de desarrollo, un plan municipal de desarrollo donde dicen qué van a hacer durante su periodo de gobierno, cuánto van a hacer de qué cosas. Los que están bien hechos ponen metas, ¿verdad? Objetivos específicos, te dicen en qué etapa de su gobierno van a cumplir. Bueno, la planeación urbana no es un ejercicio que esté fuera de estos esquemas de monetización. ¿Por qué? Porque finalmente funcionan con dinero. Pueden generar ingresos, pueden impedir la generación de ingresos, pueden fomentar que unos ganen mucho, otros ganen poco, como es una práctica común en estos sistemas. Pero entonces empezamos a cuestionar, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de la monetización? Específicamente cuando hablamos de instrumentos de planeación, es decir, quién recibe, quién cobra, quién establece costos, etcétera, ¿no? Y en este modo en particular, para el caso de Juárez, algo que es importante cuestionarse, igual aplica para otros municipios, es ¿a qué zonas específicas se obtiene el dinero de la venta de potencial urbano? Si hablamos de que el espacio público, pues finalmente es un predio que es de carácter público y tiene un valor público para la sociedad, por consiguiente es importante cuestionar cómo se recibe, cómo se establecen los costos de un valor público y cómo se van a invertir para generar otra vez valor público. En este sentido, pues es importante que nosotros conozcamos cómo el municipio clasifica de manera programática sus ingresos, es decir, cómo están constituidos los ingresos que los municipios tienen y hacia dónde van a referir esos ingresos. De manera particular, esto se pone interesante porque hablamos de algo específico que es la transferencia de potencial del espacio público, es decir, algo que le pertenece a la ciudad, algo que da valor público porque es de beneficio social. Bajo estas características, uno tendría que tipificar si las zonas a las cuales vamos a transferir potencial urbano tienen necesidades. Bueno, nosotros habíamos comentado que finalmente los espacios públicos, producto de estas políticas de desarrollo de los 80s, 90s, 2000s, en donde se pulverizó el espacio público por incrementar la construcción de viviendas, es decir, tener el mínimo de espacio invertido en público para tener el máximo de viviendas, pues hablamos de que los espacios públicos, sobre todo de las viviendas de interés social, colonias populares, etcétera, pues son zonas que cumplen con requisitos específicos en función de determinar que requieren inversión, rehabilitación y conservación. Es decir, fácilmente pueden convertirse en receptores del beneficio económico. ¿Por qué? Porque son espacios que necesitan ser intervenidos y la intervención significa recurso financiero. Como les comentaba, cuando nosotros hablamos de la clasificación programática del gasto en los municipios, deberíamos de saber o deberíamos tener claro, plenamente identificado, cuál es esa partida que los municipios establecen en su clasificación programática del gasto, la que está orientada a los espacios públicos, a las vialidades, y por consiguiente cuestionar e identificar cuál es esa partida que se va a complementar con las ventas de potencial urbano. ¿Quién recibe ese recurso? ¿Cómo lo están clasificando? ¿Hacia qué va redirigido? Si la propuesta es que el espacio público se convierta en un predio emisor, lo ideal sería que el espacio público reciba las ventas de ese potencial urbano. ¿Por qué?
porque finalmente nosotros vamos a replicar esa inversión en un espacio que es de bien común para la ciudadanía. En este sentido, bueno, la propuesta que se ha trabajado principalmente en la Ciudad de México y que han esquematizado muy bien, como ustedes pueden ver en pantalla, pues tiene que ver con que hablamos del espacio público como emisor, que aparece en este diagrama, quien emite niveles virtuales para que sean aprovechados por desarrollos inmobiliarios. Finalmente, estos desarrollos inmobiliarios deberían de pagar un fideicomiso, que en el caso de México es lo que se plantea y que en el municipio de Juárez y otros municipios no existe esta figura porque no sabemos cómo funciona la venta de potencial urbano. Debe de transferir directamente al espacio público como beneficiario. Es decir, yo emito predios virtuales porque no los voy a utilizar y finalmente puedo recibir a través del pago por el desarrollador este ingreso que derivado de un fideicomiso entre de nuevo al espacio público. La importancia de esta figura recae en que deberíamos tener plenamente identificado cuáles son los ingresos por la venta de potencial urbano que nosotros podríamos conseguir como espacios públicos y cómo esa administración de recursos es reintegrada nuevamente a la intervención del espacio público para su mejora en calidad, equipamiento, rehabilitación, vegetación, etcétera. Estos instrumentos, de manera particular, pues pueden ser cuestionados, sobre todo cuando no existe la reglamentación suficiente para conocer su operación, sobre todo cuando nosotros tendríamos que cuestionar, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos para vender potencial, para recibir? ¿Cuáles son los mecanismos para realizar la intervención en un polígono de actuación? Y cómo esto beneficia a las ciudades, si realmente se cumplen los objetivos de los planes, si realmente hay un acercamiento puntual a la ejecución de estos proyectos. Por supuesto que cuando hablamos de desarrollo urbano, cuando hablamos de incremento de densidades, etcétera, pues no solamente hablamos del cumplimiento explícito de la ley, que es lo que debería de ser, sino también hablamos de la intervención que se puede dar producto de los propios intereses particulares que existen en el desarrollo de las ciudades. Es decir, pues cómo se privilegian ciertas zonas para que sean favorecidas en el beneficio de unos cuantos que finalmente son quienes poseen los capitales para intervenir eh, las tierras más céntricas de las ciudades o que son propietarios de esas tierras y que están favoreciendo la especulación, que es un tema que se puede ver bastante común en los distintos municipios. Más allá de esto, hay otros instrumentos, no son el tema de la presentación, pero vale la pena mencionarlos por el impacto que tienen. Y para el caso del municipio de Juárez, hay otro instrumento que aparece publicado en la ley de ingresos actual, que es transferencia de potencial de desarrollo. Lo que estábamos viendo es transferencia de potencial urbano. Hay otro instrumento que es transferencia de potencial de desarrollo, que está establecido por ley, porque la ley de ingresos de todos los municipios se publica, ¿verdad?, oficialmente en el periódico oficial del estado correspondiente. Y esto es relevante porque resulta que cuando hablamos de que hay un plan de desarrollo que te marca la compatibilidad de uso de suelos, cuando hablamos de un plan de desarrollo que te dice las coeficientes, utilidades, coeficientes de ocupación, absorción, utilización, en la ley de ingresos del municipio de Juárez aparece esta figura que les comentaba, es el incremento del potencial de desarrollo, donde resulta que se autoriza la venta de coeficiente de ocupación y utilización con ciertos porcentajes en función de las necesidades del desarrollador. Esto es controversial porque finalmente supone que entonces tu tabla de compatibilidad de uso de suelo, tu carta urbana, tus instrumentos, que valga la pena mencionar nuevamente, no están debidamente documentados su operación jurídica, pues ahora tienes un instrumento que permite a discreción, ¿verdad? Con unas clasificaciones ahí genéricas, poder incrementar los niveles de utilización y ocupación en función de la necesidad de tu proyecto, que en pocas palabras es si yo necesito construir más hacia arriba o necesito tener un desplante más amplio, independientemente de lo que me marquen tus coeficientes de plan de desarrollo y tengo el dinero para hacerlo, pues lo puedo hacer. Seguramente van a presentar el plan de impacto correspondientes, pero pues por supuesto que esto tiene una interpretación bastante ambigua, sobre todo si cuestionamos que se puede prestar a malas prácticas, ¿verdad? Hay temas asociados a estas características que han trascendido
en el caso del municipio de Juárez, a un nivel estatal y que se han convertido finalmente en una querella entre el Congreso del Estado y específicamente la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Juárez y el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, en donde de manera sintética, pues el Congreso del Estado de Chihuahua ha establecido un proceso de demanda contra estas instituciones por el incumplimiento de los instrumentos de planeación, llámese cambios de uso de suelo, llámese plan de desarrollo urbano, transferencias de potencial, etcétera. Y pues esto trae consigo una serie de cuestionamientos que nos invitan a reflexionar hasta dónde se ha implementado la ley y cómo esta ley ha favorecido al ejercicio de ciertas prácticas que en su momento debemos de cuestionar si han sido en detrimento o en beneficio de la ciudad, pero que el resultado pues parece ser evidente dentro de estos ejercicios de planeación a discreción. Eh, de manera final, pues nosotros habríamos de considerar algunas cosas. Entre esas cosas es algo de lo que ya hemos mencionado y tendría que ver con la necesidad de establecer reglamentación específica a nivel municipio sobre la ejecución de los polígonos de actuación, sobre las transferencias de potencial y así evitar una administración discrecional. ¿Por qué es importante tener reglamentos? Porque finalmente esto nos va a indicar como ciudadanía, como profesionistas, cómo funcionan las cosas y cómo se ejecutan. Y al no contar con estos instrumentos reglamentados de manera clara, pues caemos en ejercicios discrecionales, ¿verdad? Finalmente, otro de los elementos que les comentaba, pues es las políticas recaudatorias en los que los cuales los municipios desgraciadamente caen en estas necesidades de cumplir, ¿va? Con ingresos para desarrollar sus funciones, pues esto pone en riesgo finalmente lo que implica un ejercicio de planeación, los instrumentos, su óptima utilización. Como les comentaba, pues el municipio de Juárez decidió establecer un costo de 15 UMAS por metro cuadrado en el aumento del COS y del CUS. Y esto, por supuesto, contraviene la visión de la ciudad en sí compacta, ¿verdad? Que se aparece o que está establecida en los planes de desarrollo urbanos, en los distintos fondos mediante los cuales los municipios adquieren financiamiento, pero sobre todo esta parte en particular, cuando hablamos de ejercicios que ponen en riesgo esta cuestión de la densificación, de la visión de ciudades compactas, pues también contraviene los principios establecidos en la propia Ley General de Asentamientos Humanos y pues cae en un incumplimiento, ¿verdad?, institucional en el cumplimiento de una ley federal. Por otro sentido, pues también es importante mencionar que no hay garantías específicas para determinar que los polígonos de actuación promuevan la centralidad de las clases menos favorecidas, principalmente porque comentábamos que aunque se establece que debe haber la generación de vivienda, comercio y servicios en estos polígonos de actuación ubicadas en zonas prioritarias de desarrollo, pues no hablamos de viviendas específicas, ¿verdad? No hablamos de vivienda de interés social, por ejemplo, y eso obedece a que se puedan generar otro tipo de intervenciones que por supuesto sigan excluyendo a las clases menos favorecidas, aunque sabemos que fomentar vivienda en áreas céntricas de las ciudades no solamente implica evaluar o determinar los mecanismos de los costos del terreno, sino también de los propios servicios, los cuales son más altos en zonas céntricas de la ciudad, ¿verdad? Y que difícilmente puedan ser absorbidos por clases menos favorecidas ante la condición de desigualdad de ingresos. Por otro lado, pues es importante que como profesionistas, como ciudadanía, pues haya una participación activa en el diseño y aplicación de los instrumentos de urbanización o de intervención urbana, lo que significa que nosotros deberíamos estar impulsando la reglamentación transparente de estos instrumentos como comunidad, como profesionistas, y así poder tener elementos para dar una evaluación y un seguimiento a lo que se hace en los instrumentos de planeación. Y posteriormente hay una necesidad imperante, donde vale la pena dar un seguimiento puntual a la reglamentación de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Chihuahua. Las leyes generales y en específicamente esta Ley General de Asentamientos Humanos, por la importancia que tiene para las ciudades y para todos aquellos quienes nos dedicamos a trabajar con ciudades, tendría que tener una ley estatal de asentamientos humanos, pero todavía más importante para el ejercicio de la vida urbana en los municipios, contar con un reglamento de la ley de asentamientos humanos de cada estado por municipio. Y eso significa que
otros instrumentos, como por ejemplo para el caso de nosotros que tenemos el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible, pues puedan ser sustituidos por una ley, por un reglamento de una ley que rige la vida en las ciudades y que en este caso es la Ley General de Asentamientos Humanos. Bien, por mi parte ha sido todo. Les agradezco la atención hacia esta presentación y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Fue un gusto presentarme ante ustedes. Gracias.